Fui a Lourdes y volví aplastado por el milagro. Esta frase fue dicha por un ateo francés que después de escuchar las narraciones sobre las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y sobre todos los milagros que se daban en ese lugar, decidió ir personalmente a desmentir toda esa farsa. Llegó y comenzó a ver todas esas maravillas que él pensaba que eran falsas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando no tuvo otra opción que regresar a París? Y cuando todas las personas le preguntaban sobre lo que había visto en Lourdes, cómo realmente él venía trayendo todos los argumentos para demostrar que eso no era otra cosa que una gran mentira, fue ahí donde él dijo esa frase: fui a Lourdes y volví aplastado por el milagro. Salve María, hoy vamos a tener un programa sobre las apariciones de Nuestra Señora a Santa Bernadette Soubirous. Santa Bernadette, una pastorcita, hija de su pueblo, de una condición social la más baja posible en Francia en el siglo XIX, fue la escogida para recibir este mensaje de la Santísima Virgen. En 1854, el Papa Beato Pío IX había proclamado junto con la Iglesia Universal el dogma de la Inmaculada Concepción. Solamente 4 años después, Nuestra Señora aparecía personalmente a esta pastora para decir que realmente es así. Ella fue concebida sin pecado original. Y fue lo que ella proclamó a Santa Bernadette en ese momento en que se apareció el 11 de febrero de 1858. Fueron 18 apariciones las que pudo presenciar Santa Bernadette. Del 11 de febrero de 1858 al 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen. En todas estas apariciones, la Virgen fue conviviendo con ella. En algunas le decía algunos mensajes, en otras simplemente rezaba junto con ella. Pero en la primera aparición, el 11 de febrero, Bernadette estaba en las proximidades del río Gave, cuando de repente escuchó un barullo. Era como una especie de rumores y ella, curiosa, comenzó a percibir un ambiente diferente cuando de repente ve a una señora toda de blanco, con vestido blanco y con un cinturón azul. Tenía a sus pies unas rosas amarillas doradas y también tenía esta señora un rosario en sus manos, con las cuentas blancas y con la cadena dorada. Bernadette, en ese primer encuentro con esta señora misteriosa, quedó un poco impactada y al mismo tiempo con temor. Ella no quiso aproximarse por más que la señora le invitara, sino que con miedo sacó su rosario y comenzó a rezar. ¿Cuál fue su sorpresa cuando ve que la señora, a medida que ella iba pasando las cuentas, también esta señora movía sus dedos y pasaba las cuentas del rosario sin mover propiamente la boca? Eso fue únicamente lo que aconteció en la primera aparición de Nuestra Señora Santa Bernadette. Sin embargo, quedó impactadísima por esa señora que ella primeramente no supo discernir que era la Madre de Dios. Pero era tan bella, tan impresionante, que años después una monja le preguntó a Santa Bernadette sobre la belleza de Nuestra Señora y ella respondió con las siguientes palabras: es tan bella que cuando se ve una vez se desea la muerte solo para volver a verla. Bernadette era, podemos decir, la más humilde de todas las personas de ese siglo. Ella se consideraba la última en todo el mundo. Realmente, sus dones humanos, naturales, no eran muchos. Ella no tenía educación, no tenía mayores cualidades.
Sin embargo, ella tenía un corazón puro y sobre todo tenía esa humildad por la cual se reconoce que verdaderamente ha visto a la Madre de Dios. Ella, al final de su vida, cuando hizo su testamento espiritual, agradecía a Dios por haber escogido a la más incapaz de todas las personas. Ella inclusive llegaba a nombrarse como ignorante, como estúpida. Esas son las palabras que ella se pone a sí mismo, queriendo humillarse, y decía que si la Virgen hubiera encontrado a una persona más ínfima en el mundo, se hubiera parecido a ella, para demostrar que su mensaje era verdadero. Nosotros sabemos que los santos, por esa humildad, ellos acrecientan esos defectos, acrecientan esas carencias, porque no quieren llamar la atención sobre sí. Y eso es lo que pasó con Santa Bernadette. Ella buscaba cómo esconderse de todo el mundo. Y no crean que las personas cuando se encontraban con ella la primera vez se maravillaban por su aspecto. Por el contrario, muchas veces decían, ¡ah, esa es!, de una manera despectiva. Sin embargo, al darse cuenta de la belleza interior de esa alma, las personas querían estar a todo momento con ella, preguntándole 1000 cosas, y ella veía que eso podía herir su humildad. Por eso ella se retiró a un convento y se hizo religiosa. Las apariciones de Lourdes se dieron en el auge del anticlericalismo del siglo XIX. Era una época en que todas las personas cultas, todas las personas estudiadas, querían demostrar que la religión, que la Iglesia Católica era toda una farsa. Por eso cuando escucharon estas apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, inmediatamente buscaron cómo contradecirlas, cómo ridicularizarlas, cómo infamarlas, porque quedaba al descubierto toda su mentira, todo su error. Fue así que 3 médicos de Lourdes se pusieron a la casa de Santa Bernadette para intentar demostrar que ella estaba completamente loca. A tal punto llegaron que intentaron internarla en un psiquiátrico para librarse completamente de todo este acontecimiento. Sin embargo, nosotros conocemos la historia y sabemos que Dios pasa por encima de cualquier obstáculo. Muchos otros médicos también llegaron para intentar falsificar pruebas y decir que todos aquellos milagros que comenzaban a pasar eran inventos de las personas, que eran una especie de histeria colectiva y así muchas cosas. A tal punto llegó que el propio párroco de Lourdes, un poco confundido por aquel ambiente de incertidumbre, quiso cerciorarse de que esto no era una locura. Y él pidió a Dios que le diera una señal para saber que las apariciones eran verdaderas. Un hombre llamado Bouviet, que era ciego desde hace 20 años, conocido por todos en la región, había perdido su vista cuando en una mina hubo una explosión y recibió muchísimos impactos de piedras, de materiales cortantes que le ocasionaron muchísimas heridas y la pérdida de su vista. Este Bouviet era un hombre muy devoto y habiendo escuchado que había aparecido una fuente milagrosa, una fuente que la Virgen había indicado en las propias apariciones, él quiso beneficiarse de esa agua. Y así fue que le pidió a su hija que fuera a buscar un poco de esa agua y se la llevara. Él, al recibir esa agua milagrosa, se la frotó en sus ojos y tomó de ella. ¿Cuál no fue la sorpresa de todo el mundo cuando escuchan gritos de júbilo, de alegría? Era Bouviet, que había recobrado su vista milagrosamente después de 20 años. Fue el primer milagro de Lourdes y que sirvió como una señal patente, inclusive durante las apariciones, de que estas eran verdaderas. Hay miles de casos de milagros. Sin embargo, uno tremendo
que conmocionó a toda Europa, inclusive en la época de las apariciones, fue el caso de Justino, un niño que desde que nació tuvo una salud muy frágil y que a medida que iba pasando el tiempo se iba debilitando, hasta que un día el niño no tenía ninguna señales de vida. La mamá mismo así, con una gran fe, lo metió en la fuente que estaba casi congelada y lo dejó ahí por 15 minutos. Al sacarlo, comenzó a percibir ciertas señales de vida. Sin embargo, el niño aún seguía inconsciente. Comenzó a respirar y pocas horas después, el niño estaba completamente sano, pidiendo inclusive alimento. Hay más de 2000 casos que han sido aprobados por la Iglesia como que no tienen ninguna explicación científica. Sin embargo, solo 70 han sido considerados milagros. El último de ellos fue en el año 2018, cuando, después de haber estudiado minuciosamente un caso de una monja que era inválida durante 40 años, después de una peregrinación a Lourdes, volvió a caminar. Todas esas curas físicas son las visibles, pero muchísimo más importantes son todas las curas invisibles que se dan cuando las personas peregrinan con fe a Lourdes. Muchas veces las personas llevan años con vicios, años con enfermedades del corazón, y al estar presente en esas fuentes benditas, frente a esa gruta, recordando la figura de Santa Bernadette, aquella pastorcita inocente, muchas veces una lepra espiritual se cae. Es más, podemos decir, si la persona va con fe, es imposible que no se dé un milagro de conversión en Lourdes. Así como se han dado tantas curas del cuerpo, muchísimo más importante son las curas del alma que se dan a las personas devotas de la Madre de Dios. Escuchando la historia de Nuestra Señora de Lourdes, nos confirma en la confianza de saber que todo milagro puede pasar para quien tiene fe y tiene esperanza en la Madre de Dios. Estamos en momentos de mucha confusión en todas partes, en todas las situaciones, en todas las familias, en todas las almas. Pidamos a Nuestra Señora de Lourdes que obre el mayor milagro que se puede dar, que transforme nuestro corazón, que transforme nuestra alma, que haga un milagro de arrancar ese ojo, esa mano, ese pie que me lleva a pecar. Y poniendo toda nuestra confianza en aquella que se proclamó como la Inmaculada Concepción, no tengamos más reparo en nuestras miserias, sino en la bondad y la misericordia de esa Madre que está para interceder por cada uno de nosotros. Salve María.